Se acaban de presentar los nuevos Samsung Galaxy S22 y como ya sabéis este canal es de Apple y también tenemos el iPhone 13, así que los vamos a comparar y os voy a decir que no todos son especificaciones y en este vídeo voy a ser totalmente objetivo y os voy a dar mi opinión, cuál elegiría yo, cuál es mejor de los dos y cuáles son las diferencias, así que vamos allá. En este caso tengo la versión Plus del S22, sí que varía un poquito en cuanto a precio, estamos hablando de 1059 euros versus los 909 euros del iPhone 13. En este caso la versión más básica de Samsung vale 859, aún así estamos hablando de precios muy parecidos, por lo que os podríais comprar uno u otro. Pero vamos con un aspecto un poquito más relevante, que sería el diseño, ¿vale? En este caso sí que estamos hablando de dos diseños muy parecidos, como cuadrados en la parte del cuerpo, dispositivos hechos de aluminio y de cristal, por tanto son dispositivos muy parecidos en los colores, como estáis viendo, rosa ambos, y en la parte trasera los diferencian las cámaras, ¿vale? El módulo uno es totalmente vertical, el otro es en forma de rectángulo cuadrado, y también las cámaras, en uno tenemos dos lentes y en el otro tendremos tres lentes, que luego también os enseñaré las diferencias. En la parte frontal sí que vemos diferencias bastante grandes. Uno tiene un notch que, a pesar de que se ha reducido este año, comparándolo con el agujero en pantalla que tiene el Galaxy, pues la diferencia es bastante evidente, ¿vale? También tenemos métodos de desbloqueo diferentes. En este caso, en ambos tenemos el Face ID o el desbloqueo facial, que en el iPhone es totalmente exclusivo, por tanto lo vamos a desbloquear de una manera súper rápida, y luego también tenemos en el Galaxy el Touch ID dentro de la pantalla, por tanto tendremos, bueno, pues dos formas de utilizar este desbloqueo. Los marcos en la parte frontal también os digo que aprovecha un poquito más el Galaxy S22 Plus que el iPhone 13. Aún así vamos con la pantalla, porque ambas pantallas son OLED, diferentes tecnologías, ya lo sabéis, pero estaréis viendo aquí la diferencia. Se diferencian bastante, sobre todo cuando vemos contenido. Parece que sobre el papel las especificaciones de la pantalla de los Galaxy S22 tienen más brillo, concretamente llegan hasta los 1700 nits o 1300 nits, frente al iPhone que tiene 1200 nits, pero como estáis viendo, en cuanto vemos un vídeo de YouTube todo cambia, y es que el brillo es sustancialmente más alto en los iPhone 13, porque parece que no nos deja en el Galaxy S22 subir este brillo, al menos en YouTube, ¿vale? Que es donde veremos la mayor cantidad de contenido. Para que veáis un poquito en cuanto a colores, en cuanto a tono, en cuanto a intensidad, no hay prácticamente diferencia, son dos muy buenas pantallas. Eso sí, como cambia el brillo, parece que la visión del dispositivo, la visión de la pantalla del contenido es totalmente diferente. Eso sí, tiene extras adicionales en la pantalla del S22, por ejemplo, la pantalla LTPS, que nos permitirá con un simple toque en la pantalla visualizar el número de notificaciones, la hora e incluso el porcentaje de batería sin necesidad de que la pantalla se encienda del todo. Esto lo tenemos en los Apple Watch, pero aún no ha llegado a iPhone, cosa que sí ha llegado a estos Samsung. Igual que la tasa de refresco, que en este caso en los Galaxy S22 es de entre 48 Hz y 120 Hz, algo que tenemos incluso mejor tasa de refresco en las versiones Pro del iPhone 13, pero no en este iPhone 13, algo que estaréis viendo aquí. Si realmente hay diferencia, pues incluso como el desplazamiento, el scroll es diferente tanto en Samsung como en iPhone, la verdad que es bastante complicado de decir si realmente existe diferencia. Y si sois curiosos, si queréis saber en cuanto a rendimiento qué diferencia hay entre el chip del Exynos 2200 del Samsung y el A15, hay prácticamente ninguna diferencia, y es que a pesar de que la RAM de uno es de 4 GB de RAM y el de otro es de 8 GB de RAM, como estáis viendo, a veces uno abre las aplicaciones antes, después el otro abre las aplicaciones antes, optimiza muchísimo más el sistema operativo para su hardware que Samsung, por tanto esta diferencia no se acaba notando sobre los juegos, sobre las aplicaciones, vamos, en el día a día son dos dispositivos que van súper fluidos tanto en juegos
juegos como en aplicaciones. Eso sí, parece que las métricas, tanto de un solo núcleo como de varios núcleos, nos indican que el iPhone, el A15, es sustancialmente superior a su rival. Donde quiero recalcar la diferencia es en la cámara. Uno tiene 3 lentes donde se añade el telefoto y el otro tiene 2 lentes, simplemente la gran angular y la ultra gran angular. Estaréis viendo por aquí algunas fotos del gran angular para que veáis un poco las diferencias, y ya se nota como el iPhone tiene un toque más cálido, por decirlo así, frente al Samsung, que tiene fotos con toques un poquito más fríos. También el gran angular y el ultra gran angular del Samsung es un poquito más angular que el del iPhone, por tanto veremos las fotos un poquito más ampliadas para que veáis realmente los detalles y las diferencias. En cuanto a calidad, no veo tampoco muchas diferencias. No soy un profesional en cuanto a fotografía, pero creo que al 90% de las personas les va a servir una foto o la otra. Simplemente las tonalidades y la marca personal de cada dispositivo es diferente, que es donde aquí encontramos los diferentes tonos. Si hablamos de retratos, si hablamos de selfies, incluso notamos un poquito más de nitidez en el Samsung, pero al fin y al cabo ya os digo que dependerá de qué estilo de foto os guste más, vais a encontrar en uno o en otro. También os digo que en cuanto a modo noche, las diferencias también son muy poco significativas, y eso sí, ambos cuentan por fin con el vídeo y también modo retrato a la vez. Estamos hablando de que los dos vamos a poder utilizar este tipo de vídeo, aunque creo que al final poca gente lo utilizará. Tenéis que saber que están disponibles y las diferencias son pues muy pequeñitas. Básicamente creo que aquí Samsung sí que afina un poquito más en cuanto al recorte del pelo, etcétera, etcétera, pero en iPhone también nos permitirá escoger qué zona queremos enfocar, cuando en Samsung esto es un poquito más difícil. Muchos os preocupará la batería. En verdad es muy difícil de comparar este aspecto, tendré que usarlos un poquito más estos dispositivos, pero aún así os estaré dejando por aquí algunas diferencias, algunos test reales de batería. Sobre el papel parece que el iPhone aguanta más en cuanto a horas que el S22 y que el S22 Plus, ¿vale? Estamos hablando de que, por ejemplo, en reproducción de audio, el iPhone aguanta hasta 75 horas frente a los S22 y S22 Plus, que aguantan 54 y 69 horas. En el día a día yo os digo que si el iPhone puede aguantar como 7 horas reales de autonomía, los S22 y S22 Plus aguantarían como unas 6 y media o 6. Ya os digo que son estimaciones, pero la realidad no cambiará mucho y dependerá también de cuánto uséis unas aplicaciones u otras. Como extras, ambos tienen IP68, ambos pueden utilizar la conectividad 5G, por tanto son comodidades que de cara al futuro nos van a venir muy bien. Así que como conclusión, me parece que es importante resaltar esto, y es que para mí todo lo que acabo de hablar de especificaciones serían el 50% de la valoración de un dispositivo. El otro 50% serían las actualizaciones y el propio sistema operativo. ¿Por qué? Porque Samsung acaba de decir que van a brindar sí o sí 4 años de actualizaciones a sus dispositivos, cuando iPhone está utilizando y está actualizando como 7 años a todos los dispositivos que tiene. Estamos con iOS 15 y está actualizando los 6S, para que os hagáis una idea. Lógicamente yo soy una persona que tiene todo el ecosistema Apple y voy a decidir siempre un iPhone por delante de un Samsung, a pesar de que tenga mejores especificaciones este Samsung. Directamente me vale muchísimo más la pena por todo ese ecosistema, por todas las funciones extra que me brinda el sistema operativo. Así que creo que vosotros debéis valorar muchísimo esto antes de comprar uno u otro. Ya os digo que en el día a día no vais a encontrar grandes diferencias. Eso sí, el sistema operativo sí es muy diferente, y aquí es donde va a recalcar la diferencia en tu día a día. Así que chicos, he intentado ser lo máximo objetivo que he podido. Dejadme en los comentarios cuál de los dos os parece mejor, qué cosas vosotros valoráis más y cuál elegiríais realmente, siendo totalmente sinceros, y por qué, que es muy importante para las personas que entren al vídeo y realmente quieran conocer vuestra opinión. Así que espero que os haya gustado y nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao!